Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso HTML y CSS. Bueno, hoy continuamos con el video número 20 de este curso. Seguimos trabajando con el modelo bots. Para el día de hoy les traigo todo el tema relacionado con las márgenes y vamos a aprender a aplicar este concepto a los estilos que hemos estado trabajando en los últimos videos. Ya este sería el último video con el que completamos el modelo de cajas para dar inicio ya a otras cosas más interesantes dentro del desarrollo web. Bueno, antes de iniciar, repasemos un poco el concepto de el margen. Bueno, como vimos en videos anteriores, ya vimos todo lo que está relacionado con el padding, que es el relleno que hay entre el elemento. Es como le agregamos relleno al elemento. Es como la parte más interior del modelo. Tenemos después el border, que es el encargado de aplicar un border con ciertos estilos a elemento que digamos está dentro del padding y antes del margin. Y por último tenemos el margin, que es como el elemento más externo de todo el modelo bots, que está entre el border y el ancho o el alto de la página. El margin nos permite darle un diseño más consistente, mejor usabilidad, mejor presentación y coherencia a nuestras páginas web. Entonces es muy importante conocerlo también para dar espacios, por ejemplo, cuando tenemos dos cajas o dos divisiones y queremos separarlas de tal forma que queden coherentes o que tengan una forma de alineación adecuada y de esta forma pues podemos manejar mucho mejor los elementos y la forma en que se van a visualizar al usuario. Igualmente que para los demás elementos como el padding y el border, que tenemos diferentes tipos de propiedades, igualmente aplica para el margin. Por ejemplo, tenemos, si solo usamos la aplicación, si solamente usamos el- la propiedad margin, este aplicaría para los cuatro lados de la margen. Tenemos el margin top que aplica para la margen en la parte superior. Tenemos el margin right que aplica la margen al lado derecho. Tenemos el margin bottom que aplica el margen a la parte inferior. Y tenemos el margin left que aplica el margen a la parte izquierda. Estos son los elementos que podemos combinar para ajustar la margen del elemento que queremos mostrar al usuario en nuestro sitio web. Bueno, como vimos en videos pasados, tenemos tres divisiones acá. Hay un espacio entre cada una de ellas, pero usamos fue el salto de línea, solamente como para diferenciarlas, pero en realidad para este tipo de cosas es mucho mejor usar el margin, ¿sí? Entonces el margin nos va a permitir tener un espacio, ya sea la parte superior, la parte derecha, la parte izquierda o en la parte inferior, y de esta forma separar los diferentes, eh, los diferentes divisiones, ¿sí? Entonces, primero, entonces vayamos acá a los estilos, ya estamos trabajando con bots 1. Entonces, si vamos a bots 1, apliquemos acá la margin. Si no indicamos nada, y damos simplemente, vamos a usar 10 píxeles en la parte de top, en la parte derecha 5, la parte inferior usemos 5 píxeles y en la parte izquierda usemos 10 píxeles. Entonces, vemos que aquí se crea un pequeño espacio, un espacio que hay entre la página, entre el total del ancho de la página y el elemento, el div. En la parte inferior lo mismo, aplica y agregamos un espacio en la parte izquierda, pues como el elemento solamente ocupa el 50%, vamos a tener un pequeño espacio acá que pues no lo vemos. Y así pues podríamos aplicar este tipo de propiedad como nos convenga. Por ejemplo, si yo quiero añadir más espacio a la margen con respecto al título, entonces podríamos agregar más margin, por ejemplo un 30 o un 50. Pues de esta manera podemos
separar y añadir espacio con respecto a algún elemento o algún título o alguna imagen u otra división que no esté interpolada. Listo. Digamos, aquí en esta parte podríamos agregar un poco más de espacio. Entonces, de esta forma vamos adecuándolo y con esto podríamos trabajar para aplicar espacios entre elementos. Listo, para el border 2 podemos usar, como vimos, para otro tipo de elementos como el padding, podemos usar margin top. Entonces acá podríamos usar un 10%, un 10 píxeles. Veremos a ver. Aquí no vimos ningún resultado porque él en realidad se solapa con el espacio inferior que vimos con el elemento de la caja 1. Entonces, mientras que damos un espacio 25 y aquí damos un espacio de 10, entonces en realidad va a quedar, va a quedar en la mismo espacio. Entonces, para poder reflejar más, tenemos que aplicar un poco más de margen en la parte superior. Si en el elemento de bots 1 tenemos 10 y en el margin top de la parte del bots de la caja 2 tenemos solo 10, entonces se van a encontrar. Entonces aplicaríamos acá 20, aplicaríamos tal vez 40. Eh, entonces aplicaríamos acá em, 40 y vemos que tendríamos más espacio con respecto a la caja 1. Listo. Podríamos también igualmente de manera individual aplicar el margin, por ejemplo el margin right. Podríamos crear eh, 10. Recordemos que esta caja 2 aplica el 100% em, de la página, del ancho de la página. En margin left apliquemos, por ejemplo, 10 píxeles. Y en margin bottom apliquemos un 30 píxeles. Y de esta forma entonces vamos dando espacio a los elementos con las márgenes. Aquí vemos que se crean las márgenes em, como corresponde. Bien, ahora apliquemos acá las márgenes para la caja 3. Entonces usemos acá el 100%. Entonces vemos acá que hay un pequeño espacio. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en realidad aquí estamos sumando 5 píxeles del border que aplicaría para tanto para la derecha como la izquierda. Se sumaría con el padding, que es el relleno, entonces sumaría 30 y 10, que sería en la parte izquierda, entonces serían 45 píxeles que se le añaden a todo el porcentaje de la caja, o sea, se suman todos. Por eso tenemos este espacio acá. Entonces, para lidiar con eso, tenemos que usar la propiedad bot sizing y usar el border bots, que es para que me respete el ancho y dentro de todo el ancho me incluya lo que suma el border, tanto el border como el padding. Entonces, de esta forma me respeta esas dimensiones. Entonces, como podemos ver, aquí ya no tenemos ese espacio extraño que nos estaba mostrando al principio. Y ya entonces sería más un tema de aquí aplicar las márgenes. Entonces podríamos decir margin en la parte superior, pongámosle 25. La margen tanto derecha,
pongámosle 15. En la parte bottom, pongámosle 10. Y la parte izquierda, pongámosle 15 píxeles. Y entonces aquí vemos que agrega un total, una margen de 5. Sí, entonces de esa forma podemos utilizar el manejo de las márgenes. Eso sí se añade en adicional, no se tiene en cuenta, el bot size no tiene en cuenta lo que suma las márgenes. Por eso vemos que se crea acá este espacio. Pero una de las formas de resolver eso es disminuyendo, por ejemplo, el width. Podríamos dejarlo un 50%, no, un 70%. Sí, entonces de esa manera ya podemos trabajar con las márgenes y aplicarlas a las secciones que queremos incluir en nuestro sitio web. Entonces, bueno, esto es lo que quería enseñarles con el manejo de márgenes. Ya con esto cerramos toda la parte del modelo de cajas y en los siguientes videos empezamos ya a trabajar ejemplos más puntuales. eh, con ya sabiendo este conocimiento, ya teniendo este conocimiento del modelo bots, podemos hacer cosas mucho más interesantes y diseños mucho más compactos en nuestro sitio web. Así que gracias y hasta la próxima.